Buenas noches, bienvenidos a Rol en L y a esta entrevista tenebrosa a Daniel P. Espinosa, el autor de Raven, el juego de magia maldita inspirado en la obra de Edgar Allan Poe, que publicó Shadowlands hace menos de un año, me parece, y que actualmente está lanzándose en un Kickstarter en inglés al mercado internacional, con muy buenos resultados por lo que vamos viendo. Buenas noches, Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas y me tenebrosas acompaña, noches sí. de niebla. Sí. Y me acompaña Tista, Yo hago de pinche mi hoy. fiel compañero. De Haces pinche de pinche emisor. de A ver, cocina. hoy tocaba venir a Corvus, de hecho, que no ha podido venir. Pero aparte que fue el que dirigió la aventura que jugamos, su nombre ya era como más. Su nick es más significativo, pero nada. Es como la niebla, nos ha abandonado. Has quedado allí. Tiene sus propios planes. Exacto. Ten cuidado que luego te lo hará pagar. Y bueno, lo primero de todo, por si alguien todavía no conoce este juego, ¿nos puedes decir qué es Raven? Raven, venga, yo también quiero enseñarlo, venga. Es que es muy bonita. La ilustración de Es muy cubierta bonito. de Andrés Sí, Marlock. sí, sí. Y, oye, aquí estamos enseñados por dentro, ¿no? Anda, mira, salió unos planitos de Calmujo. Y ilustraciones de Abigail Larson que hay por aquí. Buah, ¿qué vamos a contar, no? Bueno, pues Raven es un juego de terror gótico y magia maldita, como has dicho. Ahí está, las hojas de personaje. Muy bonitas. Muy bonitas, como veis es un libro, es un juego con un gran enfoque narrativo, por eso las hojas son largas, o sea, no porque tengan muchos elementos, bueno, tienen unos cuantos, pero lo que pasa es que cada uno tiene mucho texto dentro. Pongo un poquito de música. Ahí. Espera. Vale. ¿Qué pasa De algo? los personajes. Ahora. Que ha pasado algo y te he metido sin querer, no sé cómo. Ah, Ya vale, está. no sé en qué momento. Justo hace un momento. Bueno, hablamos entonces de Raven. Es un juego de rol de terror gótico y magia maldita. Es decir, la idea es combinar un mundo inspirado en la primera mitad del siglo XIX, en lo que sería Estados Unidos de Edgar Allan Poe, donde él ambientaba sus historias, muchas de ellas, bueno, en general, en esa época, pero al mismo tiempo desarrollar una ciudad ficticia, una ciudad llamada Raven, como lo queramos decir, que es una ciudad que por las noches las calles se llenan de niebla, y es una niebla maldita llena de fantasmas que se llevan tu alma y tu vida, vigilada constantemente por cuervos que observan desde las azoteas y las ventanas, que son los que están siempre aguardando para arrastrarte al otro lado, llevarte a uno de los pozos de la niebla del otro lado, que es la tierra de los espectros, que es un lugar como un espejo del mundo real, pero hecho de niebla, es donde van las almas al morir, pero está lleno de peligros y de secretos. Y en esta ambientación, en esta ciudad, hay una mansión en el medio de la ciudad que es donde habitan los personajes de la familia de los personajes, que es la familia Corvus, que precisamente la familia Corvus fue la responsable de la maldición de la ciudad hace 200 años. Su fundador, Lord Poe, fue quien la maldijo. Y por tanto, podéis imaginar que los protagonistas, los personajes con que van a jugar en la mesa son aquellos a quienes la propia ciudad mira con miedo y con rencor por lo que provocaron, ¿no? Que no puedan salir por las noches, que cualquier espectro pueda aparecer en su casa en cualquier momento. Así que es como jugar con los personajes malos, porque en realidad la familia Corvus está corrupta. O sea, es decir, tiene una tendencia a la maldición. Todos los personajes tienen una maldición distinta y siempre tienden a realizar actos siniestros, ¿no? Pero bueno, tiene sus historias, también tiene sus personas amadas, son unas relaciones muy complejas. Personas amadas tienen sus propias vidas, sus propios planes. Y entre ellos también tienen unas relaciones muy complejas, que pueden ser buenas, malas. Y ya solo lo que ocurre dentro de la mansión, que es un lugar desconocido, maldito, enorme, inexplorado, ya da para simplemente jugar multitud de historias dentro, ¿no? Con una servidumbre inquietante y con unos gatos que solo están ahí
y a quienes desde su infancia se enseña a la familia Corvus no molestar, no molestéis a los gatos. Y toda una serie de capas de misterios que están alrededor de la mansión de la familia Corvus y en la ciudad, ¿no? Con una orden que controla la ciudad, que evita que la niebla se extienda más y al mismo tiempo está fragmentada en distintas familias y facciones de poder. Un gremio de burguesía que es una red de espionaje que trata de romper ese equilibrio y multitud de secretos de unas civilizaciones antiguas anteriores que había en la ciudad, responsables de la maldición y responsables de más cosas. La maldición quiere decir de la magia tenebrosa que le enseñaron al Ozpoe que provocó la maldición. Por lo cual es una ambientación con multitud de elementos para explorar, desde historias personales de terror hasta conspiraciones oscuras. Y bueno, si me dejáis, sigo. Bueno, pues sí, sigue. Que iba a hablar Felipe al mismo tiempo, pero... Yo solo iba a decir que eso, que nosotros probamos, hicimos solo el pequeño, la cata de la aventura de inicio, y realmente es que solo haciendo las fichas ya era como, te abría un mundo pues, no sobre todo al máster, era un mundo de posibilidades para coger y tirarte cosas a la cabeza, y tener ahí de tirar ganchos y ganchos y ganchos. Sí, y también para las personas jugadoras, espero. Sí, porque sí. una cosa que yo soy notado en múltiples partidas, claro, la creación de personajes se recomienda hacer en una sesión 0 solo para eso, ¿no? Y lo que me doy cuenta es que en el momento que empiezas a hacerlo, empiezas a desarrollar la historia del personaje, que es lo que le hace ver aristócrata, que le hace tenebroso al personaje, la persona amada que tiene ahí, con su complejidad y todo, las relaciones entre los miembros de la familia. No solo con eso, si les dejas sueltos, puedes hacer varias sesiones de juego, porque la idea es que provoquen toda una serie de historias que tengas en tu ficha. Y la clave del juego es que lo que tienes en tu hoja de personaje no es algo anecdótico. Es que todas las historias que se juegan en Raven, todas y todo lo que ocurre en Raven, tiene que ver con la familia Corvus o incluso con los personajes. Entonces, no es que estés ahí porque ocurre algo y bueno, voy a ver si lo resuelvo. No, es que es posible que tú seas la persona que la ha causado. O tiene algo que ver contigo o algo en plan de muy, muy inquietante. Que te persigue, te busca, lo que sea. Yo voy leyendo los comentarios de las preguntas de la gente del chat. No, las preguntas las dejamos para el final, si quieres. Sí, para hacer luego todas las que vayáis poniendo. Sí. Recordamos que las preguntas que podéis hacer cualquier pregunta, ponerlas en mayúsculas, que si no se nos pueden perder en el chat, ¿de acuerdo? Y las luego vamos al final apuntando. Se las hacemos a Daniel. Nosotros las vamos apuntando. Y bueno, a ver, hace menos de un año que sacó la preventa Shadowlands y ahora lanza el Kickstarter. ¿Qué tiene de atractivo? ¿Qué novedades tiene el Kickstarter con respecto a la anterior edición? Bueno, el Kickstarter, la idea de lanzar el Kickstarter era porque Shadowlands se planteó salir internacionalmente y eligió Raven como el juego para salir, lo cual para mí es un absoluto orgullo, claro. Pero claro, hay que reconocer que Shadowlands... Cosas que pasan. Ya hemos empezado, ¿eh? Me parece. Sí. Muy bien. ¿Estamos de vuelta? Bueno, sí, estamos de vuelta. Perdón por esta pifia técnica. Como siempre, en nuestro canal siempre hay problemas técnicos. Y como se ha cortado la mitad de la respuesta que nos Daniel, pues repito la pregunta. Sí, por favor. ¿Qué novedades tiene el Kickstarter de Raven con respecto a la preventa que se hizo hace menos de un año? Pues hay unas cuantas novedades, porque claro, cuando salió la preventa, al final era una preventa, no era un crowdfunding con sus metas, etcétera. Entonces, pues bueno, se ofrecía unos productos concretos con un pack y al final era por ver cómo funcionaba. Con el Kickstarter, pues como es un lanzamiento internacional, que eso es lo que hay que plantear, que eso es lo que da sentido al Kickstarter, ¿no? La idea de salir internacionalmente y sacar juegos españoles internacionalmente, que hay muy, muy, muy poquitos juegos españoles que hayan salido fuera, con lo cual, y aquí se hace muy buen rol, con lo cual yo creo que es algo que es una buena cosa que ocurra más. Entonces en el Kickstarter, pues claro, hay que ofrecer metas, hay que hacerlo interesante. Y se han añadido cosas que no se pudieron añadir en su momento y cosas nuevas que han surgido, ¿no? En la preventa teníamos el manual, claro, teníamos los dados, teníamos las hojas de personaje, el diario de la voz tenebrosa y unas tarjetitas de ayuda, los dados, que son muy bonitos con sus gatos y sus cuervos.
Y en el Kickstarter se ofrecen cosas como, por ejemplo, un plano de la ciudad de Raven en formato DIN A3, que es una cosa que es verdad que yo luego me di cuenta de que hubiera quedado muy bien. Y queda muy bien, sin duda. Tenemos una pantalla de voz tenebrosa, diremos, que esto me parece muy interesante porque Raven no tiene muchas reglas. La idea es un juego narrativo en el que básicamente se resuelve todo con una tirada, una ligera tabla de resultados de cómo se calcula y todo se tira con lo mismo, ¿no? Pero a nivel de cosas para utilizar en la narración, pues yo qué sé, nombres de personajes, las premisas del juego, incluso la forma de tirar, las artes mágicas, todas esas cosas, cosas que puedes utilizar cuando narras para tenerlas a mano. ¿Qué más se ha añadido? Todo esto depende del nivel de mecenas que elijas, claro. Entonces también hay unas láminas impresas de ilustraciones de Abigail Larson, que son hay muchas ideas sobre la de los personajes, también del libro, pero teniendo en cuenta la maravillosa ilustradora que es Abigail, pues es una maravilla tenerla. Y una caja. Por ejemplo, una caja para guardar todo. El diseño de la La caja es caja. precioso porque es como la portada del manual, entonces pues Sí, a mí me parece muy bonita, pero es que a mí me gustan las cajas. sí, mucha gente le gustan las cajas. Entonces queda una cosa, es como muy, muy, muy bonito. Como Y además olfato. a esto se está añadiendo, bueno, perdón, hay otra cosa más. Un libro de aventuras. Un Un libro libro de de aventuras, aventuras, vale. Sí. exactamente, que se han ido desbloqueando con el Kickstarter, que son... Que van 7, me parece ya, ¿no? Pues, no sé, Voy a contarlas, pero creo recordar que lo conté el otro día que eran 7. pudiera ser. ¿Qué? 7 aventuras, sí. Al final son 2 de David Rolero Viejo y el resto mías. A ver, pues por ahí estarán. Y que David le ha dado bastante también a Raven. Sí, no, David es maravilloso porque cuando salió la preventa de Raven dije algunas partidas, hizo estas 2 aventuras y David es un máster maravilloso. Es muy, muy, muy bueno. Vale. Sí. Hay Y 6 y una a punto de desbloquearse casi. muy bien, perfecto. Y luego, además de las aventuras, y esto irá incluido en el libro de aventuras, hay nuevos arquetipos de personajes. Que Cierto. eso es interesante porque El primero que se desbloqueó era miércoles. básicamente. Básicamente por la ilustración era prácticamente Bueno, miércoles. y Bueno, es la descripción niña del sin personaje. corazón, pero venga, vale. Es miércoles. Sí. Es- Sí, la niña sin corazón. Exacto, sí. Bueno, lo que ocurre es que cuando, me acuerdo, hace 2 años, cuando estábamos con la campaña de testing de Raven, siempre bromeábamos con la idea de que miércoles Adams tenía que estar en la familia. Espera, que se te escucha, se te entrecorta. No sé si. Ahí, Ahora. vale, Ahora sí. eso, Ahora. que siempre hablábamos de que miércoles Adams tenía que ser parte de la familia Corvus, porque es muy Corvus ella, Sí. o Corvus es muy Adams. No sé. Entonces, al final, ahora con la opción de añadir nuevos arquetipos, pues, bueno, pues tenía la duda pendiente y vamos a añadir arquetipos. Y hay más arquetipos, ¿no? Está la bibliotecaria de almas, Mm. historias y de cuentos. Un momento, Daniel, que creo que se escucha. Sí, se ¿Se entrecorta. te deja de escuchar? Se me Sí. corta a ratos. Vamos a ver. Voy a intentar desconectar cosas. ¿Es el micro? O no sé, pero no sé Sí. si la conexión del micro es esto. Aquí hoy tenemos que fiar técnicamente, si no. Ahora vamos a ver. El micro. ¿Se me oye Se te mejor escucha ahora? bajito. Exactamente. Ahora sí. Se me Ahora escucha parece que sí. Espérate, a ver si es que me ha bajado el potente todo. Si es que lo encuentro. A un lado. A ver. Cosa del directo, o sea, ya ves que nosotros. Vale, ¿ahora se me escucha mejor? Ahora sí. Se te Perfecto. escucha más ¿Ahora sí fuerte. se me oye mejor? ¿Más fuerte? Sí. Ahora Vale. sí. Bien, porque me lo va a cambiar el volumen porque los ordenadores hacen estas cosas. Ok. Vale. Bueno.
Pues hablamos de los arquetipos. Teníamos a la niña sin corazón, teníamos a la bibliotecaria de almas que recopila almas para su biblioteca, que podían estar vivas o no. Eh, tenemos a... Bueno, los géneros son indiferentes en realidad en este juego. Aunque se ambiente del siglo XIX, no hay ningún tipo de discriminación ni de género, ni roles de género, ni nada. Entonces, simplemente los mencionamos de esta forma porque la ilustración es esta, pero da igual. Tenemos al amante olvidado o la amante olvidada, que básicamente nadie le recuerda y busca a su amante perdida o perdido, y mientras va recortando otros amantes que a su vez van perdiendo los recuerdos. Todos esos arquetipos los habéis ido sacando de ir jugando y luego... Y que a alguien se le ocurra, ostras, pues estaría bien tener... ¿O es algo que habéis diseñado ahora nuevos para...? Los he diseñado nuevos. Estos fueron cuando me pidieron los arquetipos. Yo ya tenía apuntadas algunas ideas y básicamente elaboré. De hecho, tengo elaborados una lista de nombres de arquetipos y seleccioné, después de ir escribiendo varios, pues seleccioné estos para salir. Pero vamos, no, estos no son de partidas como tal. No sean, todavía no los han testeado porque todavía no los he escrito en realidad. Esto es lo que tienen los Kickstarters. Pero tendrás alguna idea general de cómo funcionan o... Sí, porque claro. suele pasar que al menos la semilla, el germen lo tienes. De muchas sí, está, el diseño está, si veis en el Kickstarter el concepto, ahí está el concepto. Y por eso. exacto, yo tengo mis notas y diseños. Pero bueno, los Kickstarter siempre hay que trabajar luego añadiendo las cosas. Pero bueno, en realidad no es mucho porque las aventuras están y bueno, creo que salvo una que sí tengo que escribir. Pero vamos. Entonces tienes mucha... Tienes mucho trabajo adelantado. Eso está bien. Eso da sí. seguridad. No es que no esté. El juego está casi todo. A ver, lo que hay que hacer son cosas que se hacen rápidas. Es decir, pero bueno, y también decíamos, la editorial, por ejemplo, ahora está agregando, no sé si me estoy adelantando preguntas, pero está agregando unas metas temporales que, bueno, si hablamos luego de ella. Sí. Sí, te tenemos ahí en la lista, ¿no? Pero bueno, no hay problema. Si queréis ir hablando de eso, nosotros tachamos la pregunta y nos la ahorramos. No, pues bueno. Está bien, así no hablo yo todo seguido, ¿no? Sí, yo quería saber si la edición que sacáis en castellano, porque he visto que se puede elegir el idioma en inglés o en español una vez que se termine el Kickstarter. ¿La edición es diferente a la de la preventa o es exactamente la misma? Es la misma. Precisamente no queríamos que hubiese ningún tipo de diferencias y efectivamente la edición es la misma. Y la misma que va a ser en inglés. No hay distinción. Lo que hay distinto son las cosas que son nuevas, los añadidos que son nuevos del Kickstarter que no estaba en la preventa, que eso será otra pregunta. Pero vamos, en ese sentido, pues estar con tranquilidad, que no hay diferencias entre las dos ediciones. Bien. O sea, es la misma edición, quiero decir. A ver, esta pregunta yo creo que os la han hecho en más de una ocasión, pero por ejemplo, yo cogí la preventa y quiero material nuevo o quiero parte del material, pero claro, ya tengo el manual. ¿Hay manera de conseguir ese material habiendo adquirido el manual? Sí. Sí, esto lo ha contestado efectivamente, ya se lo ha preguntado la agente de la editorial. Y sí, lo que comenta Shadowlands y efectivamente que hemos hablado y que me han comentado es que podéis estar con total tranquilidad, que podéis conseguir todo lo que salga en el Kickstarter a quienes entrasteis en la preventa inicial. Y además creo que a quienes entraron precisamente en la preventa a través de la web habrán recibido ya un correo que les dice justo eso, no tenéis que hacer nada y que simplemente cuando termine el Kickstarter recibiréis indicaciones de cómo hacerlo y dónde acceder. Precisamente es eso, que todo lo que salga, la premisa sigue siendo la misma, que todo lo que salga en inglés se puede conseguir en español
Y esta bonita caja pues se puede conseguir con el pack de las cosas y eso. ¿Y el material nuevo del Kickstarter va a terminar en tiendas o es un material exclusivo? Pues estos son temas de logística, ¿no? Esto sí que aquí no hay nada 100% seguro. Bien, pero por lo que yo entiendo, va a ser un poco como en la preventa, es decir, en las tiendas está el manual y el resto se puede conseguir en la web de Shadowlands, porque hay cosas que la distribución es complicada para a ciertos niveles, ¿no? Entonces, en principio, yo entiendo que, además, supongo que serán sobre todo las cosas que están en los add-ons que aparecen en el Kickstarter, se podrán conseguir en la tienda de Shadowlands para comprar por separado. En las tiendas físicas, el manual y el resto ya no lo sé, pero en principio contaría con la tienda web. O sea, de todas maneras, sea como sea, se puede conseguir, que es lo interesante. Es decir, por ejemplo, el plano, el libro de aventuras, por supuesto. Bueno, el libro de aventuras, a esto ya no lo sé. Aquí ya sí que no sé decir. Entiendo que es un libro. Habría que ver si llega a tiendas. Eso imagino que dependerá de la tirada que se haga. No lo sé. Pero lo ideal sería que llegara. No lo sé. A Aquí ver, ya sí que no. es De lógico esto sí que también no que hemos hablado. sí, es lógico también que en muchos Kickstarters o Berkamis o mecenazgos de cualquier tipo haya material exclusivo, que es precisamente el atractivo de meterse en un Kickstarter. Sí. Entonces, a lo mejor llega algo, pero o sea, no está decidido si qué va a llegar o si va a llegar a tiendas, ¿no? Básicamente. Claro, la cosa es, por ejemplo, yo sé que la caja es un elemento muy exclusivo del Kickstarter, ¿vale? O de la opción posterior que se dé a quienes hicieron la preventa, porque la caja sí que es un elemento muy exclusivo que se quiere ofrecer como tal. El resto no estoy seguro, habrá cosas que menos haya stock que estará en la web de Shadowlands y básicamente será un poco eso. También hay que pensar que el Kickstarter lo que ofrece también son los precios, que los precios, claro, los precios son más asequibles. Es la cantidad de cosas que se ofrecen en los dos packs que hay. A mí me parece ya solo el pack Corvus, que son 89 euros. Estamos hablando de que tiene el manual básico, que tiene la pantalla, que incluye los dados, el mapa de Raven, el libro de aventuras. Son muchas cosas en físico. Luego, obviamente, todos los stretch goals, y tal. Bueno, ojo, y a esto se añade porque todas las metas adicionales que han ido desbloqueando, las cartas que han ido sacando con los Cierto. personajes. Ahora hablaremos de las cartas. Exacto. Ahora hablaremos de Pero eso. son extras añadidos físicos que van a ir incluidos a partir del nivel Corvus y Logia. Entonces estamos hablando de que, como están dando ahí, son muchísimas cosas las que se llevan. En ese sentido, si pasa el tiempo y se van aumentando la cantidad del Kickstarter y las metas, se va volviendo cada vez más golos. Me hace falta Una cosa una estantería solo para. Solo para las metas. Sí. Espero que quepa en la caja todo. Sí, sí. Pues vamos a meternos ya en lo que es el Kickstarter, porque eran 20 días o 22 días del Kickstarter, le quedan 9 días y lleva recaudado 92.225 euros. ¿Puedes considerar que esto es un éxito? Absolutamente. Es decir, yo cuando el día que salía, bueno, la noche antes que salía Kickstarter, o sea, bueno, antes de nada, lo que tengo que decir es agradecer a Shadowlands, a todo el equipo de Shadowlands, el enorme esfuerzo que han hecho previo a la campaña y durante la campaña todos estos días. No os podéis imaginar la cantidad de trabajo que lleva a sacar un Kickstarter, la cantidad de preparación previa, la inversión en publicidad que hay que hacer. Llevan meses preparando todo esto. Es decir, estas cosas no salen de la nada. Y porque tu producto puede quedar muy bonito, ser muy bueno, todo lo que sea, pero si no te conocen. ¿no? Además que es en un mercado que Shadowlands en España ya se la va conociendo, pero fuera, claro, es entrar en un mercado que. Claro, nadie ha oído hablar de ti. Y es un mercado muy saturado porque hay muchísimos Kickstarters, pero muchísimos. Entonces, Pero hay una cosa que Corvus, que si estuviera aquí lo diría, desde un principio siempre ha dicho que este juego había sido ha tenido bastante acogida en España,
pero que por temática Mm. su target en Estados Unidos, esto podía ser la bomba y era un producto exportable por completo. Y además lo ha dicho desde siempre y yo estoy de acuerdo también. O sea, el potencial de expansión y de darse a conocer está ahí porque el producto es bueno, en nuestra humilde opinión. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo puedo decir que la editorial, desde que les presenté el proyecto, pensaron también eso, que era un producto que tendría mercado por la temática precisamente de Poe anglosajona, de literatura anglosajona, quiero decir. Y sí, también parece ser, efectivamente, que tiene un nicho y se está viendo. Porque hablamos de la campaña de lanzamiento de Kickstarter, ¿no? De cómo fueron los primeros días. O sea, la noche anterior yo estaba muy asustado porque era... O sea, yo asumía que el juego podía financiarse de una forma u otra porque la meta que pedían no era muy alta. Pero la duda era siempre de cuánto vamos a tener, porque igual lo financiamos pero con poco y entonces te quedas con la impresión de que, pues, que no ha funcionado bien. Porque el mercado internacional es amplio. Pero claro, cuando ya el primer día de repente, o sea, empezamos a ver subir los números, fue una locura. O sea, las primeras 48 horas sobre todo, que fueron las que duraron el Early Bird, el acceso previo más barato, fue una barbaridad. O sea, se multiplicó, o sea, en 25 minutos ya estaba financiado el juego. 25 minutos, jamás lo estoy calculando, fue justo dar el minuto 25 y ya estaba financiado, ¿no? Y fueron 25.000 euros en las primeras 23 horas y algo. Una locura. Y a partir de ahí subiendo. Entonces, ahí se vio y viendo además el origen, porque si se entra en la pestaña comunidad en Kickstarter, ves de dónde son las aportaciones y ves que efectivamente la mayoría son de Estados Unidos. Y eso está muy bien, es maravilloso. Y además ha habido algunos comentarios en concreto en la campaña de Kickstarter que esos han llegado profundamente al alma, que es de pues gente, incluso pues un profesor de literatura inglesa, o sea, profesor, no sé si americano o inglés, no lo sé, pero escribiendo pues que le emocionaba mucho ver justo cómo captaba el tono de Poe de las obras y este tipo de comentarios. Dices, joder, es que claro, estamos hablando de gente que estudia, pues claro, Poe. Cuando estudiamos literatura aquí, pues que tendemos más a literatura en español. Sí. Bueno, debería ser en todo, pero vale. Pues ahí obviamente Poe estudia Shakespeare, Poe, etcétera, ¿no? Hablando de ciertos clásicos, con lo cual es emocionante. Así que está siendo todo una barbaridad, o sea, una locura muy maravillosa, ¿no? De hecho, mira, y ver cómo la gente se va enterando, va viendo, va queriendo entrar y queda el miedo de bueno, y ahora cuando lo jueguen. Lo bueno es que teniendo una trayectoria de una preventa aquí y de que salió... Bueno, decimos un año, la preventa fue hace un año, pero el juego salió como tal. El juego llegó a las tiendas y a la gente en septiembre, si no me equivoco. Así que el juego sería por ahí, a final de verano, sí. Sí, por ahí. De hecho, bueno, septiembre, octubre, sí, por ahí. Si miramos lo que comentas del Kickstarter, o sea, a ver si creo que lo puedo compartir. No sé si se verá, porque se verá muy pequeñito. Pero bueno, por eso en Estados Unidos son 593 personas de las 1000. De Estados Unidos de España solo hay 126. Es decir, que está bien porque realmente ha llegado más fuera que no dentro. Pero bueno, ves que en Estados Unidos al menos allí ha pegado... A mí me parece curioso que haya más de 100 personas en España que habiendo pasado menos de un año de la preventa hayan decidido meterse al Kickstarter. A mí me parece muy llamativo, la verdad. Sí, a mí también me llamó la atención y por comentarios que hemos ido viendo y gente con la que he ido hablando, etcétera, he visto un poco dos tipos de perfiles, ¿no? Bueno, pongamos tres. Gente que no se habría enterado en su momento y ha visto esto. Y claro, lo dicho, es que la oportunidad como el pack es que está muy, muy bien. Y gente que en su momento no pudo entrar por muchos motivos,
porque no tenía en ese momento dinero, no le llamó la atención tanto, quizá dijo, bueno, yo lo cogeré más adelante, no conocía bien el juego, puede haber muchos factores. Y gente, también he visto gente que sí ha habido algún caso de gente que había entrado, que tenía solo el manual y ha decidido, bueno, que le da igual, que entraba directamente con el pack completo otra vez, que ya si eso regalaba el manual o algo, Sí, lo vendía, lo que sea. vendía y entonces con él, sí. Sí, exacto, vendo También. el manual, me cojo el pack y tal. Sí, algunos me habían a comentar eso, he dicho, bueno, es totalmente legítimo todo, es una cosa, entonces... Es muy sorprendente porque inicialmente el Kickstarter, el plan, el objetivo era un Kickstarter internacional para sacar el juego en inglés. O sea, la premisa inicial era sacar Raven en inglés y empezar a publicar fuera, ¿no? Luego con el tiempo, pues lo dicho, Shadowlands ha trabajado muchísimo, todo el plan de lanzamiento, todo absolutamente, ha dado muchísimas vueltas a todo. Además es muy complejo preparar un Kickstarter, ya no solo toda la publicidad que requiere muchísima. Lo que decía, han dedicado muchísimo tiempo, mucho dinero de publicidad y de todo, captación, de atención, pero también es siempre el planificar todo, ¿no? No sabes cómo va a salir hasta que no arranca, hay muchas cosas que necesitas experiencia. Y una decisión que se le dio muchas vueltas era cómo hacer, porque claro, el tema es, lo sacamos también en español, ¿no? La idea final fue, bueno, se saca en español, pero se saca todo igual, para que no haya ningún tipo de diferencia y la gente de aquí pueda conseguir absolutamente todo y tenga acceso a todo, porque eso me parece muy bueno, que Shadowlands quiere cuidar a su clientela, ¿no? A la gente que confía en la editorial. Y por eso quiere que consiga todo absolutamente lo que está en el Kickstarter, lo pueda conseguir igual. Porque al fin y al cabo, como bien ha dicho Shadowlands en alguna charla, y como también digo yo, es, a ver, sin vuestro cariño, el Raven no habría salido en la preventa y no estaríamos aquí. Entonces hay que tenerlo muy, muy en cuenta. O sea, la preventa para mí fue también un sueño y una maravilla, ¿no? Ver cómo se financiaba el juego y cómo salía fue un auténtico sueño. O sea, verlo. Y eso tengo mucho, mucho cariño al momento de salir en España, porque es lo que dio origen al juego, lo que hizo hacer, lo que hizo tener la forma que tiene. Vamos a hablar de una cosa que yo no es la primera vez que lo he visto en un Kickstarter y que me parece muy curioso porque le está dando mucha vidilla a toda la campaña, que son las metas por tiempo limitado, que están siendo pequeñas cartas en pequeños packs, primero de la familia Corvus, luego de localizaciones, que son las localizaciones lo que está ahora, que si se llega a X cifra antes de X día, se desbloquean. Y parece que está funcionando muy bien. Sí, ¿Quién fue la idea? eso ha sido... Claro, es que la cuestión es, esto es lo que decía de todo el trabajo que lleva detrás, ¿no? Y en Shadowlands siguen trabajando ahí a tope. De hecho, puedo decir que, por ejemplo, en la noche en la que salió Kickstarter, hay que recordar que, claro, el horario de Estados Unidos es otro, esa noche una persona, o por lo menos, estuvo de guardia toda la noche sin dormir, atendiendo todo, ¿no? Respuestas, preguntas, controlando todo. Es que estas cosas son así. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ha crecido tan rápido y tanto el Kickstarter, y claro, muchas metas, pues han ido desbloqueando. Entonces, se han tenido que plantear qué hacer para manejarlo, ¿no? También hay una cosa, es que esto parece muy habitual, que uno no ve hasta que no entra en esto, que las Kickstarter muchas veces hay varios modelos de curvas, pero el más habitual es que al principio los primeros días empiezas muy alto, luego se produce un valle largo y luego los últimos días es como la gente dice, ¡uy, que se termina! Entonces vas ya. Lo típico, los llamados francotiradores. Sí. Que se meten en los Kickstarters si les merece la pena en los últimos días o en las últimas horas, sí. Sí, exacto, que te vas dejando, bueno, ya entraré, y luego llegas, sí, hay un gato por ahí. Es un perro. Es un perro, es un perro. Es un perro, vale. Entonces, precisamente, qué bueno. Precisamente lo que se plantearon es, bueno, cómo darle vida a precisamente esta parte del valle, ¿no? Y para mantener el interés de la gente y, bueno, ir estimulando. Entonces decidieron hacer estas metas temporales, que a mí también me resultan muy curiosas. Y bueno, obviamente está todo muy estudiado, pero al final siempre hay un factor de riesgo ahí, ¿no?
Sí, pues es Entonces es que... plantear, bueno, si conseguimos en 48 horas conseguimos X, no sé, 2.000, 3.000 euros más, se desbloquea esto, ¿no? Entonces han ido desbloqueando las cartas de personajes de la mansión Corvus, cartas de las amenazas con los espectros y los cuervos. Se ha desbloqueado uno de los 3 periódicos de Raven, que es en concreto... Ah, que hay más de un eh, periódico de Raven. Sí, cuéntanos qué es lo claro. del periódico. ¿Qué es lo del Exacto, periódico? ¿qué es Que eso? eso también es muy curioso. Bueno, el periódico es, como sabéis en Raven, la cuestión es, como he dicho, las reglas de Raven son muy sencillitas. Es decir, te explica una serie de casos, pero al final el objetivo es que sea realmente un juego muy narrativo, que hagas una tirada basándote en conceptos y una tirada resuelve una escena entera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues la mayoría del libro es ambientación. Ambientación y personajes. Pero la ambientación ocupa fácilmente la mitad del libro, solo la ambientación. Entonces, una de las cosas que me aparece, por ejemplo, en la vida cotidiana en Raven, pues en Raven hay periódicos. Entonces, hay 3 periódicos, ¿no? Está la Gaceta de la Niebla y esto, ¿no? Y la Tribuna, etcétera. Entonces, la Gaceta de la Niebla es el periódico que además está controlado por la Orden, donde se publican noticias, digamos, tergiversadas o manejadas o filtradas por la Orden. Fake news. Sí, en la que probablemente la familia Corpus siempre aparece, cuentan noticias de, bueno, de oscuras historias de la familia Corvus, del gremio, etcétera. Entonces, uno de los objetivos que se plantearon después de las cartas es el periódico, ¿no? Que este fue, yo cuando lo vi tenía serias dudas porque se necesitaba más dinero, porque es más caro imprimirlo. Y básicamente es una hoja de periódico en el cual tendremos que escribir las noticias que aparezcan en ahí, que serán como semillas de aventuras, este tipo de cosas. Y que lo puedes realmente tener. Esto, por lo que es básicamente como hicieron la preventa de La piel de toro, que también ahí sacaron un periódico en Sí, Shadowlands, pues cierto. también Sí. es un periódico para tener que puedas sacar en tu partida. Esto es el periódico. Y sí, hay más periódicos. Yo no sé cuál es la idea, si sacar el resto, ya veremos, porque todavía queda tiempo, sacar más metas. Pero bueno, ahora mismo lo que están son las cartas de lugares significativos y tenebrosos de Raven, ¿no? La idea es generar todo un mazo de cartitas que puedes utilizar simplemente a nivel de ambientación, ¿no? Pues mira, tu madre aparece aquí, si sacas la carta, por ejemplo. Que ya con las 12 de lugares de la familia eran 8, que de eso sí me acuerdo, y no sé cuántas eran de peligros, que también podrían ser otras 8. Ya empieza a ser un mazo interesante. Ya empieza a serlo, sí, ya empieza a serlo. Sí. Son 10 cartas de amenaza. O sea, ya son 10 12, cartas más. 22, pues son 30 cartas. Eso ya es Sí, sí, un señor mazo para jugar. exacto, ya es un pequeño mazo. Es muy interesante lo de tenerlo ahí, las cartitas también, o sea, está muy bien. Sí. Y bueno, Y bueno, sí, dime. no sé si... No, iba a No, decir que... si No, ¿qué fuera, ibas a decir? no, iba a decir que fuera de Kickstarter, íbamos viendo otras preguntas, que era hacia dónde va la línea. O sea, una vez, si tenéis alguna idea de una vez acabe esto, si hay alguna idea de campaña, aventuras, auxiliar, más arquetipos y tal, ya fuera del Kickstarter, que decir, una vez acabe. Sí, la idea es tal cual. Crear una línea. De hecho, en el propio Kickstarter lo explica, que Raven no es solo un juego suelto, sino es una línea. Y esto ya lo habíamos hablado, yo lo había hablado en alguna ocasión, en alguna charla de Raven, ¿no? Que efectivamente hay planes. De hecho, justo antes de que empezara el Kickstarter, yo le entregué a la editorial un libro, un suplemento de aventuras. No este del Kickstarter, sino otro. Donde hay aventuras de otras personas, además de mías. Es decir, es un suplemento en colaboración con varias personas. Y esto, la idea es sacar este suplemento, no sé exactamente la fecha, hay que verlo cómo encaja con la fecha de Kickstarter. Luego tendremos el libro de aventuras que sale en el propio Kickstarter, que igual ya hablamos de 2 libros en la línea. Luego, por otro lado, y esto sí que lo comenté, habrá una campaña de Raven, que es una cosa que, de hecho, el playtesting que yo empecé y empezamos a jugar durante mucho tiempo era precisamente esa campaña.
Con lo cual, la campaña es el germen de Raven, porque inicialmente yo me lo planteé como una campaña, pero luego el mundo me pareció tan interesante que salió un juego completo de ahí, ¿no? Y es una campaña totalmente relacionada con elementos clave que aparecen en el manual de la ambientación. Y más allá de eso es seguir sacando más suplementos, aventuras fundamentalmente, pero tratar de incluir en los libros de aventuras cositas extra. Por ejemplo, en este del Kickstarter tenemos los arquetipos adicionales. En el otro suplemento de aventuras hay algunas reglas, por ejemplo, reglas para jugar Raven en jornadas, básicamente, jugar rápido en una sola sesión, cositas así, cositas que le dan un poco a partir de la experiencia acumulada con Raven y que vayan añadiendo pequeños detallitos. Y ya veremos, se van a salir Shadow Shots para Raven. Sí, de hecho, ya ha salido alguno, Si ¿no? hay alguno. Me ha parecido ver alguna vez. Sí, alguno, pero van a salir más. La idea, ¿no? De hecho, sí. Y bueno, sí, totalmente. Esa es un poco la idea, ir sacando cositas, porque más arquetipos, pues seguramente habrá ocasión para que metamos más arquetipos, porque entiendo que es interesante que haya más opciones para jugar con más personajes. Incluso me planteaba, esto ya sería para los suplementos, pero sí, por ejemplo, meter incluso una serie de reglas para crear arquetipos. Es decir, una serie de premisas de qué tendrías que seguir para crear tu propio arquetipo, ¿no? Una serie de indicaciones de cómo hacerlo y cosas así. Pues eso, para la gente a la que le gusta mucho meter mano a los juegos y hacer los suyos, en un juego que además tiene una ambientación en el fondo tan abierta, porque simplemente está llena de elementos con los que luego tú puedes jugar, el que dieras unas pinceladas de cómo crear el arquetipo que tú quieras para jugar con él, yo creo que hay muchos másters a los que les molaría un montón. Pues me alegra saberlo. ¿Qué? Porque sí, permite precisamente eso, la libertad de, hacerlo bien. Te voy a dar unas ayudas precisamente un poco las guías que yo sigo para crear los arquetipos, pues hay una serie de pues, cómo podría ser. Uy, volvemos a tener problemas con... Se te ha vuelto a bajar. A ver. Pero no sé si eso es el Sí, no. Decide bajar solito, es una cosa muy... vale. Ahora mejor, ¿verdad? ¿No? Ahora mejor, sí, ahí está. Lo ajusta automáticamente porque quiere, sí, es una cosa... Es una IA lo que está ahí detrás. Ha decidido que... Vale. Bueno, pues no sé, básicamente sí, totalmente. Tenemos que Raven, en eso estamos totalmente de acuerdo, tanto la editorial como yo, en que queremos darle vida a Raven y que siga creciendo con más contenidos. Y también, pues eso, y más variedad, ¿no? Y que Raven al final, el mundo está creado con mucho detalle, pero el objetivo es que en cada mesa se pueda jugar un poco con el tono que se quiera, ¿no? Siguiendo las premisas base, que es lo que define en Raven, ¿no? Que los cuervos siempre son peligrosos, etcétera, al niebla al otro lado. Pero admite distintos enfoques y que se vaya enriqueciendo. Muy bien. Entonces veo que la línea tiene mucho futuro, porque tienes ya planes entre otros autores y tú. Pero... De hecho, sí, sigue. Te he interrumpido, perdona. No, tranqui. Vale. Entonces, ¿vas a comentar algo? Sí, porque si no se me va a olvidar. Hablando de cosas, por ejemplo, también cosas que admite. Ahora mismo estoy terminando un rol en vivo para Raven. Por ejemplo. ¡Ostras! Yo soy muy fan del rol en vivo y escribo roles en vivo, narrativos también por escenas, etcétera. Buenas, Corvus. ¿Has podido escaparte? Pues, ostras, rol en vivo puede ser potente, o sea, porque la ambientación, te buscas algún sitio así de niebla por... me he comprado una máquina.
Me he comprado una maquinita de Caso. niebla, que la verdad hay muy pequeñitas, para precisamente en las distintas Yo escenas. tengo una. Entonces, Yo pues tengo oye, una en casa. soy con luces y candelabros Ostras. y ya está, y una sala. Y la idea es, la voy a dirigir en las jornadas entre reps, en las jornadas para jugar y seguramente las TDN cuando vaya y en rolea también. O sea que, Uf. y a ver qué tal. Pues nada, si la Por gente ejemplo, ¿no? O que sea, vaya ya esas- sabe que tiene que vestirse, pillar ropa de Victoria. por supuesto. Vestidos vaporosos y Victoria. decimonónicos. Exacto. Sí. Mira, por ahí Bueno, ahora dice perdóname porque me Galicia había Rolera interrumpido, Nid pero era... que está diciendo que en Galicia hay mucha niebla. Guiño, guiño. Sí. Soy consciente, lo veo en sus partidas de Riven. Nada, lo La que iba a decir niebla es que gallega, Corvus, muy perfecto. sí, en un buen pazo gallego ahí alquilado se puede hacer un buen fin de rol en vivo. Y yo lo que iba a decir es que sí, que Raven tiene futuro, pero Daniel Espinosa que tiene futuro, porque sé que eres escritor de novelas. ¿Y qué proyectos novelísticos tienes en mente? ¿O tienes alguno de que puedas hablar? Pues sí, de momento, voy a aprovechar que lo has mencionado. Venga. No, saca y... Claro, es que además lo que ocurre es que el año pasado, el 2022, o sea, estas cosas tú dices, qué maravilla, pero es que en realidad es súper complicado de manejar. Pero el año pasado publiqué 3 cosas. Raven, ¿O? Sí. y luego publiqué Una bruja con tentáculos, que es una novela de fantasía urbana oscura con toques Lovecraftianos muy interesantes, de editorial oscura. Muy bien. Creo que es bastante divertida de leer además, es como tono así post-apocalipsis pero con plan irónico. Y luego una novela policíaca que ganó el premio García Pavón. Oh, mira. O sea, que esta novela la basé en un rol en vivo mío. Es decir, primero escribí el rol en vivo, por escenas, todo muy cinematográfico, como una mezcla de Seven y True Detective, y luego escribí la novela. Es muy curioso. Entonces, después de esto, claro, con Raven está bastante ocupado, todo hay que decirlo. Entonces, mis planes son intentar sacar tiempo para todo, ese es el primero. Y corregir una novela que tengo también, una novela policíaca clásica que tengo ahí guardada desde justo antes de Raven, que quiero lo que es darle los retoques finales y ver si la consigo publicar. Y lo siguiente va a ser escribir una novela de Raven. O sea, es ya una línea ya completa. O sea, con novela. Sí, en multiformato además. Ahora me dices, le hemos vendido a Netflix los derechos. Estaría muy bien, ¿verdad? Sería genial una serie de Raven. Sí. Yo le veo futuro a eso, ¿eh? Esto es que no puedo evitarlo. A ver, efectivamente, soy rolero y soy escritor, soy las dos cosas. Entonces, escribir una novela de Raven es algo que me está llamando muchísimo la necesidad de escribirla, ¿no? De poder narrar una historia de Raven, de la familia Corvus, con todos los elementos góticos y todos los homenajes a Poe. Y necesito escribirla, es una cosa. Y además esto va a ocurrir. Va a ser el siguiente, cuando termine esto. Y bueno, entre medias terminando las aventuras y cosas que tengo que hacer para Raven. Pero sí, escribir esa novela, esto va a ocurrir. Y bueno, estoy un poco en ello. Entonces, estos son los proyectos. Sí, la verdad es que más allá de eso no quiero pensar porque ya son muchas cosas. Pues así entonces que... no guardamos la pregunta de si ibas a caso. Si tenías pensado sacar otro juego de rol. Y así. Sí tengo la idea. De hecho, antes de hacer Raven estuve trabajando durante algo de los años, estuve trabajando en otras ideas. O sea, al final uno se plantea, ¿dónde surgen las ideas, no? ¿Dónde surgen los productos cuando haces algo? Pues normalmente surgen de ideas anteriores que vas trabajando. Y al final Raven es un poco el ir explorando distintos caminos. Entonces, hay una ambientación en concreto que había trabajado más que otras. Incluso había empezado a desarrollar los elementos como mundo de rol. Pero siempre se me intercalaba entre medias escribir otra novela, ¿no? Entonces nunca me centraba en ello. Entonces ahora que ha salido Raven y ya digamos que tengo claras las ideas de por dónde, qué diferencia una novela de un juego de rol, que es una cosa a la hora de escribir, que es un dato muy importante. Pues sí tengo una idea, también inspirada en un rol en vivo que hice hace tiempo. Y
Pero eso sí que no quiero ni ponerle fecha, pero sí me gustaría. Y es que estamos hablando, esa idea en concreto, de una fantasía antigua, oscura, vamos a llamarlo. Una especie de fantasía medieval oscura, por así decirlo, pero sucia. Es decir, a mí me gusta. Hay distintos tipos de fantasía, ya sabemos, ¿no? Sabemos, pues un poco más. Es fantasía oscura, más al estilo Michael Moorcock, el Rey de Melniboné, estas cosas. No tanto la fantasía sucia de George Martin o Sí, Glenn de Cook con Grimdark, ¿no? De Abercrombie. Sí, exacto. Fantasía oscura. Y si habéis leído Michael Moorcock, o bueno, Ya. sí. Y- Si no habéis leído El Rey de Melniboné, tenéis una carencia en vuestro carnet friki. Lo sabemos, lo sé, pero es de esos que tienes ahí en la lista y algún día caerá, pero vas Sí. haciendo. Sí, yo lo que no entiendo es por qué todavía nadie ha hecho una película o una serie de El Rey de Melniboné, porque da muchísimo para hacerlo. O sea, Witcher le debe mucho a El Rey de Melniboné, el propio George Martin. Hablamos de autores que matan personajes, perdona, pero Michael Moorcock ya lo hizo en la saga del Rey de Melniboné mucho antes. Bueno, da igual, me estoy yendo. Bueno, la cuestión es que sí está la idea ahí, pero sí que no tengo planes de cuándo ponerme con ello. Vale. Pues vamos a ir a Todo preguntas. se andará. Sí, poco a poco. Todo se andará. Vamos a ir a preguntas Sí. del público, que vamos a ir haciendo las que según han ido Han haciendo. hecho unas cuantas, sí. Sí. Pues si Así, quieres, empieza tú. mira, por un lado preguntan que dirías que hay varias facciones dentro de la ciudad. Y yo creo que has contestado antes que sí, pero Sí. Absolutamente sí. Raven está construido para que puedas jugarlo a través explorando los distintos misterios y conflictos que hay en su interior. La orden como tal, bueno, hay dos facciones clave, bueno, tres, que son la orden de la niebla, que es la que controla la ciudad, la gobierna y evita que la niebla la invada. Luego, y es la aristocracia, ¿no? Y la aristocracia de magas y magos. Luego tenemos al gremio, que es la alta burguesía, que controla toda la economía, el comercio, las tiendas, pero al mismo tiempo se dedican a extorsionar y tiene una red de espionaje y asesinato. Y es literalmente el único poder que sin manejar magia, puede poner en jaque a la orden cuando quiera. Porque es terriblemente peligrosa, ¿no? Nunca sabes dónde hay alguien que te espía del gremio. Y luego está la logia, que es el poder que había antes en la ciudad de Raven cuando el fundador llegó con algunos barcos desde el lejano continente. Existía una antigua civilización en la ciudad, ya en decadencia, y era la vieja logia, ¿no? Es totalmente corrupta, manejaba la niebla, los fantasmas y fue la que provocó todo, ¿no? Pero sigue estando por ahí sus restos. Entonces, esas tres facciones están ahí, pero dentro de la orden hay muchas también divisiones, conspiraciones, etcétera, porque hay distintas familias. Cada familia se encarga de una cosa, ¿no? De vigilar la niebla, del otro lado, pero al mismo tiempo enfrentado entre sí. O sea que, bueno, tienes para manejarlo tipo sandbox lo que quieras. Está bien. Sí, de hecho, además, dos de las premisas de Raven se refieren de eso, a dos de las facciones. La orden es peligrosa y os vigila, y la magia de la logia corrompe de verdad. Y te tienta. Y te tienta. Esos Y son te los tienta. personajes. Sí. Por aquí te preguntaban que cuál es la comida preferida de los gatos. Que los gatos en Raven tienen un papel bastante importante. Probablemente las almas de las personas. Pero los gatos se supone que están del lado, entre comillas, de la familia Corvus. No, los gatos son representativos de la mansión, por eso son los dados que tiran los personajes, porque solo están en la mansión Corvus, pero como enseñan a todas las niñas y niños Corvus desde su infancia es no hay que molestar a los gatos. Nunca. Pero echarles de comer no Los molesta. gatos son uno de los misterios de Raven. Hay una serie de misterios que no está planeado que las personas jugadoras las descubran nunca. O sea, puede, pero no hace falta y no deberían. Se juega mejor así. Y es, por ejemplo, que son los gatos, ¿no? Se puede jugar mucho con ello. Mira, Sí. eso hago un salto de preguntas, porque como has dicho, lo de una que ha hecho Nid de Galicia Orlega, como escritor de novela policíaca y de director de rol, dice, ¿cómo le planteas esos misterios a resolver los jugadores? ¿Algún consejo para que no resuelvan pronto o no se llegue a resolver nunca?
misterio? Como acabas de decir esto de que... Bueno, hay una premisa en Raven y es que no es un juego de investigación. Y de hecho esto en el manual hablo precisamente en alguna de las secciones, en muchas partes de cómo narrar y tal. Y entonces lo que planteo es que lo interesante, es decir, aquí en realidad voy un poco siendo un poco línea de Game Show, pero yendo a otro lado, no es un juego de investigación, entonces el objetivo no es descubrir el misterio, aunque puedes jugar con ello, indudablemente, y de hecho es conveniente que vayas jugando en el descubrimiento progresivo de los indicios. Pero la clave es que los personajes vayan descubriendo cosas, vayan descubriendo indicios fácilmente, es decir, los indicios no tienen que estar escondidos, tienen que ser cosas que se encuentren simplemente con ir al lugar adecuado o decir, voy a buscar en la biblioteca de la familia cuál era el diario de si había un antecesor que hacía tal cosa, una antecesora que hacía tal cosa. Vale, pues lo encuentras, no necesitas. Y le revelas información ahí. La clave es que los indicios que descubran les muestren cosas inquietantes. Cosas inquietantes que les vayan llevando a una conclusión más inquietante todavía. Entonces, no se trata de resolver un misterio, sino de encontrarse de cara con la respuesta a ese misterio y plantearse, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque ese misterio es algo que quizá quiere devorar tu alma, quizás es alguien a quien tú debías algo y estás descubriendo un misterio sobre ti. Jugar mucho con eso a nivel personal. Es de lo que se trata. Ir mostrando pistas poco a poco, indicios, lo llaman el juego para distinguirlo. Es muy útil para ir manteniendo la intriga, ¿no? Entonces lo que haces es irles mostrando progresivamente según van haciendo cosas, reaccionando, siempre recompensando sus acciones. Siempre que quieran buscar algo, tienen que encontrar algo que les permita avanzar un paso más. Aunque no sea lo y que esas esperan. revelaciones... ¿Cómo? Aunque no sea lo que ¿Perdón? esperan. Aunque no sea lo que Exacto. esperan. Que aunque sea un... Exacto, giro, porque una esas sorpresa. revelaciones tienen que ser inquietantes, es de lo que se trata. Entonces, eso es lo que fundamento la premisa de las historias de los misterios de Raven. Hay un pequeño matiz de diferencia, ¿no? El objetivo no es resolverlo, sino disfrutar con lo que vas encontrando. Mira, voy a ir a una pregunta sobre los personajes Corvus, que han preguntado en el chat que si sería posible que la persona amada de un personaje Corvus fuese otro personaje Corvus. Decir que cada personaje Corvus, que es como se llama a los personajes que manejas en este juego, tienen alguien que es el objeto de su amor o de su obsesión, así en general. Y todos son familia, porque son todos la familia Corvus. Claro, exactamente. En este juego manejas gente de la familia Corvus. Es posible que sea la persona amada otro de tu familia, otro personaje Corvus. No es recomendable. Y hay una explicación a nivel de mecánicas para ello, o a nivel de más bien de narración de la historia. Es decir, claro que se puede. De hecho, recordemos que aunque he dicho que, por ejemplo, en este juego no hay discriminación de género ni roles de género, es decir, un hombre, una mujer, alguien de tercer género neutro puede ser lo que sea, es decir, cualquier profesión, nadie va a fijarse en eso porque no hay nada en lo que fijarse. O sea, es adecuado, los hombres se pueden casar, pero que alguien tenga un amante o que cometa incesto, pues se mira muy mal. O que te corrompas estudiando libros de la logia, ¿no? Son las cosas que se miran mal. Entonces, pero la familia Corvus se caracteriza porque en realidad ya la miran mal. Entonces, en general suele hacer todas las cosas prohibidas. Entonces, no va por ahí la cosa de que no se pueda porque esté prohibido, sino porque a nivel de juego estarías... Si la persona amada un personaje es otro personaje, estás limitando el juego de ese personaje. Porque la persona amada lo que te permite es que te cree historias para ti, para tu personaje, y tú puedas dedicar escenas específicamente para explorar la historia de tu persona amada. Igual a tu persona amada resulta que está corrompida y busca libros prohibidos en tu mansión mientras tú crees que está ahí por amor y en realidad lo que está haciendo está planeando cosas que se te escapan, ¿no? Y luego te encuentras con sus consecuencias. Y es tu persona amada y te afecta muy fuerte porque es la persona a la que tú amas, ¿no? Entonces, si haces que la persona amada, un personaje, sea otro personaje, estás restringiendo mucho las posibilidades de juego. ¿Se puede hacer? Claro que sí, pero esa persona, lo recomendable es que tenga un amante. Es decir, que tenga otra persona amada además fuera para que cuando quiera
pueda explorar esas aventuras por su cuenta. Porque una de las cosas que se plantean en Raven es que, bueno, entre aventuras, entre relatos, digamos, como se llaman las aventuras aquí, haga sesiones de que simplemente cada personaje desarrolle su vida. Bueno, hoy no hay ningún misterio y tal, sino es desarrollar vuestras vidas. Les sueltas en la mansión o en la ciudad y van haciendo lo que quieran. Y a partir de ahí, y eso funciona muy bien, porque los personajes tienen un montón de ganchos que quieren desarrollar. Entonces, si tiene una persona amada, igual se plantea, bueno, voy a intentar, porque mi persona amada se está comportando de una manera muy extraña, voy a ver qué le pasa. Si es otro personaje, jugador, ya estás limitando el tema, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí. Insisto, como no se trata de restringir nada en este juego, no se trata de decir sí, pero vamos a ver cómo lo enriquecemos, vamos a ver cómo tal. Yo lo que plantearía es, vale, puedes, pero créate otra persona amada además. Y mira, eso te puede dar incluso el juego de que incluso haya piques entre ellas, haya celos o haya alguna conspiración entre ambos, es decir, y eso te genera un triángulo ahí. Puedes jugar con ello, pero siempre buscando ampliarlo, no limitarlo. Ahora me estaba explicando eso cuando dices lo de, ¿no? De que hay sesiones en las que cada uno sigue su historia un poco, ¿no? Sus tramas más personales. Y ahora te pongo una pregunta como máster. ¿Cómo haces para que la sesión sea dinámica, que no haya alguien esperando media hora, ¿sabes? Los tiempos. Porque claro, en una sesión a mí me pasa, esta señora lo sabe, que estoy haciendo una campaña en que hay aventuras que es, ahora estoy 10 minutos con aquel, 10 minutos con él, 10 minutos porque van cambiando, están haciendo sus tramas personales y demás. Y claro, yo digo, como tengo una sensación de esto se me van a aburrir. Luego me dicen, no, pero se me ha pasado muy bien. Pero yo digo, ya, pero has estado hoy jugando 10 minutos de. Eso como. Bueno, sí, te entiendo perfectamente. De hecho, esa parte dedico una sección de manual a hablar de ello. Porque soy consciente de ello. Es decir, yo llevo muchos años jugando así. Muchos. Entonces, dirigiendo y jugando las dos cosas. Entonces he ido reflexionando sobre ello y viendo un poco la forma de mejor manejarlo, ¿no? Mi forma de hacerlo, hay gente, por ejemplo, con la que yo he jugado que no lo hace así, hace escenas muy, muy largas con cada jugador y a mí eso personalmente va por gustos. Mi planteamiento es intercalarlo, es decir, precisamente para eso. De hecho, a mí me gusta mucho separar a los personajes. Ya una vez que coges el hábito, funciona muy bien, pero cada uno desarrolla su historia. Entonces, es cuestión de ir tanteando cómo hacerlo. Mi estrategia es básicamente que cada escena dura muy poquito. Es decir, llamo escena, no tiene por qué ser escena. Cada intervención de cada persona jugadora dura muy pocos minutos, entre 2 y 5 como mucho. Es decir, lo que voy haciendo es corto, de forma inmisericordia. Es decir, si tú permites a una persona, digamos, si tú le sigues que siga la escena tal, esa persona está en su historia, no tiene por qué estar centrada en el ritmo. El ritmo de la partida es responsabilidad de la persona que narra. Entonces, tú eres quien tiene que cortar, pero cortas bien. Simplemente juegas la historia y tal, simplemente le dices, seguiremos enseguida, y pasas a la siguiente persona. Y lo que haces todo un círculo por toda la mesa, en el cual cortas la escena a medias, no esperas a que termine entera porque es que igual son 10 minutos, 10-15 minutos y los demás mirando. Pues es muy ameno de ver, pero depende mucho de la mesa. Hay gente que le gusta, hay gente que no. A mí yo prefiero hacerlo, hay veces que se alarga un poquito más, pero la idea es corto y no esperar a que termine y se resuelva esa escena, sino busco un puntito de hacer una pequeña pausa y volver. La mejor forma de visualizarlo es pensar en una película o en una serie. Es decir, muchas veces en las películas o en las series, un mejor referente que tenemos, una escena, en las series sobre todo, ¿no? Cambia la escena a otros personajes, pensemos en Juego de Tronos, por ejemplo. Cambias a una escena a otros personajes, pero todavía no ha terminado la escena de los otros, ¿no? Simplemente has cortado. A veces le das un cliffhanger, pero no siempre puedes. Entonces simplemente lo que haces es cortas ahí, vuelves al otro, y luego vuelves atrás otra vez a donde estabas. Eso se hace para mantener el ritmo. Pues esto es exactamente igual. Simplemente es no tener miedo de dividir a los personajes, de hecho es muy enriquecedor. Y simplemente tampoco tener miedo de cortar la escena. El momento que las personas jugadoras se acostumbran a que van a tener un rato, pero luego vas a volver otra vez a ella y vas a retomarlo donde estabas, toda la ansiedad de que no vas a jugar se te va, porque no pasa nada, juegas un rato y luego vuelves. Entonces, eso
se puede alargar todo lo que sea. Simplemente va saltando, saltando, saltando y va siguiendo la historia. Pero a mí, en mi estilo, me parece importante no dejar escenas muy largas con un solo personaje, precisamente para que no se convierta en que estás viendo una partida y al final con la sesión has jugado solo 10 minutos o media hora, pero después de esperar 2 horas. Hay gente que sí le gusta ese modelo, entonces esto va por gustos. Mi forma de plantearlo suele ser así y a mí me funciona muy bien. Es decir, luego además también puedes, si se da la situación, puedes llegar a jugar con pequeños cliffhanger para terminar la escena, le dejas ahí esperando y se abre la puerta, pasamos al siguiente. Cosas así, ¿no? Pero no siempre puedes, entonces simplemente si no puedes le dices aquello de guarda la idea, volvemos enseguida y pasas al siguiente, a la siguiente persona. Y ya está. Muy sencillo en realidad. Yo voy poniendo en práctica poco a poco. Me gusta eso, no de ir cortando, pero me cuesta cortar a la gente. Entonces, como de ¿dónde? Y luego, claro, luego a veces, la cuestión es. Y luego a veces me encuentro que algún jugador, por lo que sea, no tiene agenda. Es decir, tal tiene que ir a ver a tal tiene que tal. Y yo esta mañana no tengo que hacer nada. Y claro, entonces no te puedo pasar a la tarde porque estáis por la mañana. Temporalmente no te puedo hacer un salto. Entonces, ese se queda colgado un poco. Esperando a que pase la mañana. En ese caso lo que tienes que hacer es también perder miedo. O sea, pero lo que yo hago en estos casos es perdiendo totalmente el miedo a introducir nuevos elementos. O sea, eso también es muy importante, ¿no? Tratar de mantener la importancia, valga la redundancia, la importancia de las escenas de todos los personajes. Es que este personaje no está haciendo nada relevante. Le lanzas una amenaza a una situación, indagas en su historia personal, miras su personaje y además en Raven hay una cosa que se van notando que son los problemas pendientes o relaciones con otros PNJs. Miras que puede ser relevante, incluso con la aventura que tienes, y se lo lanzas. La cuestión es siempre buscar que no haya personajes que estén ahí que parece que están ahí. No. Todo el mundo, todos los personajes son importantes, así que hay que buscarle algo que le guste, te lo inventas sobre la marcha, no pasa nada y juegas con ello. Ese me lo apunto. Ese es como yo lo planteo. Vale. Ya, vamos a hacer otra pregunta que esta me parece interesante. Porque la ha hecho alguien que creo que no sabe cómo son, no ha visto las fichas ni nada de Raven y que dice que los personajes están hechos, o sea, hay varios arquetipos a partir de los cuales tú construyes el personaje, pero se podrían personalizar según el gusto del jugador. Y yo voy a darte pie hablando de que, por ejemplo, la relación que se establece con el resto de personajes Corvus, por ejemplo, he cogido la sin alma, ¿vale? Dice, ayudaste a fulano para lo que sea. Casi mataste a Mengano para lo que sea. Y un tercer personaje te ayuda siempre a. Creo que ese, por ejemplo, es un ejemplo de personalización y que en nuestra partida, por ejemplo, que es que yo he cogido este porque yo llevé este arquetipo, lo coge otra persona y la relación que tiene con el resto de personajes es completamente diferente. Y aunque tengas acciones a elegir que están preestablecidas, no sé si tú crees que aparte de eso puede haber más personalización, Daniel. Sí, sin duda. Es decir, lo que te dan los personajes es te dan un concepto, efectivamente, te dice la sin alma y te viene un párrafo debajo en el que te dice, bueno, moriste pero regresaste pero sin tu alma y se queda en otro lado y a veces te encuentras esos restos de tu alma, etcétera. Es como el concepto para tirar, ¿no? Entonces hay una serie de elementos en el libro de personaje, como bien has dicho, que lo que están pensados, sobre todo la primera hoja y algunos otros, para describir, ¿no? ¿Qué es lo que te hace aristócrata? ¿Qué es lo que te hace elegante? ¿Qué es lo que te hace tenebrosa? Eso es descriptivo, ¿no? Luego lo que son las personalidades, que son los que se tira dados. Y luego hay una serie de cosas, ¿no? Las relaciones, que como veis, como ha dicho Sayuri, pues son relaciones intensas. No es, bueno, ¿qué tal te iba con tu hermana? No. ¿Cuándo intento matar a tu hermana y por qué? Por ejemplo, ¿no? Y luego está la relación con tu persona amada y tu maldición, ¿no? Que es lo que, pues resulta que despiertas siempre rodeada de cadáveres y no sabes si he sido tú, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de maldiciones. Esa sería la de mente culpable. Entonces, luego el resto luego ya son cosas a anotar, ¿no? Tu magia, los sacrificios, etc. Entonces, lo que viene en esa hoja es en la última página, te vienen toda una serie, para cada sección te vienen varios elementos, varias sugerencias, que si no quieres pensártelo, simplemente eliges uno de ellos
y lo escribes, ¿no? Y te dice, pues es que cada vez que caes en catalepsia cruzas al otro lado y no sabes dónde, sin control, no sería la sin alma, ¿no? Y eso puede ser peligroso porque a veces entras en catalepsia sin querer. Pero eso te permite crearlo de forma fácil, de una manera que está a tono, ahí se ve, todo eso es Sí, texto sí. que lo que hace es rellenar las secciones con eso. Eso lo hace que sea rápido y que mantenga el tono con el concepto de personaje. Pero también está la opción de que en vez de coger una de esas frases de ahí, te las inventes. La recomendación es que primero te leas las opciones que hay detrás y la que hagas sea un poco acorde, ¿no? Para que encaje con el tipo de personaje. Pero efectivamente puedes cambiar todo eso. Y créeme que aunque los personajes están hechos de esa forma, cada personaje, yo todas las veces que he dirigido, los personajes son muy distintos, incluso aunque sea el mismo arquetipo, ¿no? Varían mucho. No solo por las elecciones que pongas ahí, sino luego por los aportes personales. Porque al final, aunque tú definas todo eso, la mayoría de esos elementos vas luego a tirar tú por donde quieres llevarlo. Entonces, sí, se puede personalizar muchísimo. La recomendación es siempre hacer una sesión inicial, una sesión 0, de creación de los personajes, conjunta, en la cual vas mostrando cómo eres y vas haciendo preguntas o haciéndote preguntas, la voz tenebrosa te va haciendo preguntas, para ir definiendo e ir relacionando los personajes. Y eso hace que los personajes estén vivos. Y a partir de ahí, esa personalización va más allá de lo que está escrito en la hoja. Yo recuerdo como anécdota o como tontería, yo llevaba el escritor maldito, ¿es? El poeta maldito. Sí. Pero me hice un pintor. De hecho, Claro. yo creo que de hecho era uno de los consejos que te decía en el propio de Sí. poderes y tal. Y claro, ya es un toque diferente. Entonces ya empiezas a usar. Le das un aire diferente al personaje, que ya no es el escritor, no es poeta, y no sé, te cambia todo el aspecto del personaje. Está curioso. No sé, era una chorrada, pero Completamente. solo con eso ya. Vamos enviando las preguntas. Hay una pregunta que han hecho. Yo creo que. O sea, creo que Raven no es un juego de tablero de figuritas, quiero decir. No es como D&D o Warhammer, que puede ser tablero y. Porque es todo muy narrativo. Pero han preguntado si el juego traerá a futuro figuras, minis y tal. Yo lo veo más como un. Quizá como algún. Igual que están las láminas y las fotos. Y mira, hay una ahí. Porque es que. Traerá cartas, de hecho las que están en el Kickstarter. Que efectivamente, o sea, figuras no, porque no creo que tengan, o sea, vamos a ver, nunca voy a decir que no, pero quiero decir, Que serían si muy trae chulas. figuras será porque, Con esos diseños que tienes. claro, Ahí en. sí, a mí, por ejemplo, ahora que lo has dicho, pero no las pienso tipo figuras de colocar en un tablero, sino no. por si acaso sería muy gracioso una figura tipo como un busto, al estilo con el busto de Palas Ostras, sí. del forma del cuerpo, imaginaos, con la cara del personaje así, para que te lo pongas delante y lo visualices tú como tu personaje, pero no para utilizarlo en un tablero, porque eso sí que no hay, en Raven no hay tableros tácticos, de hecho eso sí lo explico, aquí no hay tableros tácticos, no hay iniciativa ni posición, porque lo que tratas de narrar una historia, resuelves amenazas con una tirada que soluciona toda la escena y cosas así. Entonces, figuras, pues sería muy, muy molón poder tener una figurita tipo con tu personaje. Sí. Es que está. La idea es eso va a llegar alguna vez, lo que se sabe. De momento tenemos las cartas que están saliendo del Kickstarter, que son las cartas con los personajes, unas cartitas así que van saliendo con los PNJs y lugares, etcétera. Eso sí. Si no, es que no apunte Fran. ¿Cómo se pronuncia Laird? Sí, han preguntado cómo se pronuncia Laird. No tengo ni idea, no lo sé. Laird es un término, precisamente, para que no sepa qué es Laird, es porque hablábamos de lo de la distinción de. No discriminación de género, distintos géneros. Cuando planteé el juego, precisamente yo quería que eso fuese un tema, porque para mí es muy importante en mi vida habitual, en mi forma de pensar, y quería plasmarlo en el juego, ¿no? Que no haya discriminación de género, porque al final no es el mundo real y poder explorar lo que quieras, ¿no? Hay muchos amenazas y tal como para precisamente que te puedas enfocar en eso y dejar y ser quien tú quieras. Pero quería ver cómo hacerlo, porque es complicado. Entonces estuve indagando si había algún término alternativo precisamente para Lord y Lady, o Lady y Lord. Y después de buscarlo en distintos sitios encontré
en algún foro precisamente de lenguaje, o sea, en inglés, obviamente, encontré la mención a este término, a la IRD, que era una alternativa, y se había utilizado en algún lado precisamente para referirse a un tercer género. Entonces, pues me parece maravilloso encontrarlo porque inventarse una cosa así es muy delicado, en otro idioma que no es el tuyo, quiero decir, y bueno, en el tuyo también. Con lo cual lo encontré ahí, pero no tengo ni idea cómo se pronuncia eso, así que no lo sé. Así que ahí ya quien sepa más de fonética inglesa, pues que lo pueda decir. Bueno, Pues- voy a hacer la pregunta polémica. No, yo haría primero la otra, Sí. la niebla, y dejaré la polémica La para el otra, final, sí. porque así se puede escapar. Vale, has comentado que cuando llegó Lord Poe a Raven y estaba la logia, que podía controlar los espectros, que controlaba la niebla, pero en el momento en el que juegas, en el tiempo en el que juegas, ¿la niebla tiene dueño o alguna facción la domina? ¿O es un misterio de los muchos que hay en la ambientación de Raven que no vas a resolver? Es un misterio, como uno de los muchos que hay en la ambientación de Raven. Han pasado 200 años desde que Lord Poe maldijo la ciudad y liberó la niebla por las noches en la ciudad de Raven. Y la niebla, lo que sí se sabe, o la orden teme, es que va creciendo poco a poco y que se va acercando cada vez más a los muros de las casas. Y eso es lo que teme la orden y que trata de frenar. ¿Hay alguien que controla la niebla? Es uno de los misterios, efectivamente. Al fin y al cabo, se teme a la logia, se teme el regreso de la logia, se teme que existan restos de la logia escondidos, y por eso se persigue tanto la gente que estudia la magia de la logia y que se corrompe. Por ejemplo, los personajes Corvus, los personajes protagonistas. Y eso es uno de los elementos con los cuales jugar. Y precisamente, antes habíamos hablado de investigaciones y tal. Aquí en Raven lo que prima son los misterios. Los misterios, para que merezcan ese nombre, tienen que ser misterios que nunca se resuelvan del todo. Es decir, tú puedes resolver un pequeño misterio, pero te lleva a otro misterio mayor. Y por tanto, ¿quién hay detrás de la logia? De la niebla. Si se respondiera a esa pregunta fácilmente, dejaría de tener interés. Bien, bien. Siempre tiene que haber otro misterio detrás. Ya hemos abierto otro misterio. Y la pregunta que ha hecho Corvus ahí, que a este señor le gusta la polémica. Dice, ¿qué te parece la actual tendencia tan brutal hacia la corrección? De tal manera que reediciones de escritores como Roald Dahl se estén revisando para quitarles cosas o palabras que no gustan. No sé si... Ya. Eso puedes obviar la pregunta. Pues a ver, tenía pendiente precisamente mirar en detalle lo de Roald Dahl, qué es exactamente lo que le van a corregir, porque es que sinceramente al final se me ha pasado, no lo he mirado. Entonces no puedo opinar de ese caso en concreto porque es que no lo sé. No sé si tiene que ver con aquello de, bueno, cuentos crueles para niños. O sea, en realidad te voy a contar el cuento cruel real, te voy a contar la realidad bonita. Entonces, no sé si tiene que ver con eso. A ver, yo personalmente, hacer eso con un autor ya muerto no me parece muy correcto. Es decir, vamos a ver, voy a poner casos. Por ejemplo, Agatha Christie, la novela 10 negritos. Pues, por ejemplo, se cambió de negritos y solo quedó uno, y en vez de 10 negritos en el libro habla de los 10 soldaditos. A mí eso no me parece mal, porque en realidad ese elemento no es relevante para la trama. Simplemente, pues bueno, vale, entendemos que efectivamente su época ella hacía referencia a una canción, pero es que esa canción pues hoy día queda realmente muy mal. Pero no han tocado elementos de la trama que eso hubiera sido escandaloso, ¿no? En plan de, bueno, vamos a cambiar personajes, ¿no? Porque por la sencilla razón de que eso tiene que hacer la persona que lo ha escrito. Y si no, es que entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger a Shakespeare, que era también terriblemente incorrecto políticamente, y vamos a tocar a Shakespeare. ¿A qué eso no lo vamos a hacer? Entonces, ¿por qué sí podemos hacerlo con autores del siglo XX, pongamos, o más recientes? Pues habría que ver, pero igual no. Igual se trata de que quien lea eso sepa el contexto y que aprenda de ese contexto. Es decir, también hay que confiar en la capacidad crítica de la gente, ¿no? En el aprendizaje de la gente, de entender cuándo se escriben las cosas y aprender de eso. No sobreproteger. Pero dicho esto, es que no sé lo que se va a cambiar en lo de Roald Dahl, por tanto no sé por dónde va.
Pero en esos casos igual lo que habría que hacer es escribir otros cuentos que sean los que se leyeran las niñas y los niños y que lean a Roald Dahl pues cuando tenga capacidad crítica para verlo. He No sé. dicho, creo que por ahí había leído algo de que también tenía un tema de derechos, de que si cambiando la traducción podían renovar derechos y no sé qué. Entonces, claro, esa desde, ¿pero estás haciendo por esto o lo estás haciendo por otra cosa? Que ahí Ya, ya entonces eso igual ya, es como de. eso muestra la realidad más turbia, ¿no? Eso puede ser. No lo sé. Ahora que me lo he recordado, voy a ver si lo miro a fondo, pero es que no lo sé. Pues no tenemos preguntas más de. No, parece público. que han quedado más o menos resueltas todas las dudas que tenían. Y pues, ¿hay alguna cosa que quieras decir Sí, para alguien dice terminar? ahí, Sí, sí, alguien dice, mira que me cae bien la logia, me parece muy bien, me parece muy correcto. Eh. Luego hablamos. y ha subido otros 100 euros el Kickstarter en estas 2 horas. Bien, está todo muy bien. Todo correcto. ¿Todo bien? Opa, Teníamos y queda pendiente con- desbloquear ahora que lo has dicho, el... A ver. Ah, sí, las cartas de los lugares. Ah, pues mira. Sí. Toma, le quedan 700 euros, 600 y pico. Yo creo que malo será que no se desbloqueen. Pues teniendo en cuenta que hay hasta el 8 de marzo, es probable que se desbloquee rápido, sí. Mm. Está muy bien, sí, está un poco de escalofrío verlo, pero está muy bien. La verdad es que Son escalofríos buenos, hombre. sí, escalofríos de los bonitos, los bonitos. Yo lo que quiero ver es todo eso cuando salga, la caja ahí con todo. No, ahora lo que me planteo es, claro, efectivamente, es seguir trabajando en Rivian para sacar más cosas y lo importante es entregar contenido para que podáis tenerlo, tengáis aventuras, sobre todo aventuras, o sea, el foco va a estar sobre todo en aventuras. Y ya veremos si en un futuro estaría muy bien plantearse en plan de un libro sobre el otro lado. No, es interesante, cosas así. Pero bueno, de momento aventuras y cositas añadidas dentro de los libros para ir matizando, añadiendo detallitos. Ampliando la ambientación, que no he podido leerme el manual todavía. Le he echado un vistazo así por encima. Pero es que es eso, lo que dices. Más de la mitad del manual es ambientación. Porque el sistema que usa, que es Maelstrom, me parece que se llama, es súper sencillo y es Maelstrom. muy narrativo y no tiene mucho misterio, más allá del que tú quieras crear. Entonces, pues lo compensa el manual con una ambientación muy rica y muy extensa. Era la idea, precisamente, porque sí, eso fue un empeño mío de diseño. Es decir, yo quería que el manual fuese autosuficiente. Es decir, y no solo autosuficiente, sino que tuvieses mucho detalle dentro para poder jugar un montón de partidas y desarrollar todo lo que necesites. Porque a todo el mundo le gusta libros de cosas, suplementos y tales, ya, pero primero uno nunca sabe cuántos suplementos va a poder sacar de un libro, porque el mundo del rol hoy día no es el de antes y ahora se estila mucho sacar manuales básicos y no sabes cuánto más vas a poder sacar. Yo quería que la gente no estuviese esperando mucho tiempo hasta tener detalle todo, ¿no? Yo quería un manual completo. Y exacto. Por eso ahí tiene mucha ambientación, están los barrios de Raven están ahí, un montón de semillas de ideas, muchísimas por todas partes, muchos personajes con tramas entre ellos, las amenazas, las sugerencias de ideas están en absolutamente todas las secciones. La mansión Corvus tiene un capítulo muy extenso también. Puedes jugar aventuras dentro de la mansión, todas las que quieras, porque hay un plano que... La mansión Corvus no está definida. Está definida la zona común, donde se convive, y luego cada personaje define su ala de la mansión como le dé la gana, porque es una mansión muy grande, y luego hay unas criptas, una serie de zonas comunes, y luego a partir de ahí se puede ir explorando porque es una zona que está incluso sellada, olvidada, antigua, maldita, y según vas explorando lo vas añadiendo lo que has ido encontrando y lo vas dibujando en el mapa, ¿no? Precisamente porque es como tu zona de juego para que tengas todo. Entonces, yo qué sé, sí, todo eso está ahí, claro, hay mucho en el manual de todo eso. Es que estoy viendo que el libro tiene 11 capítulos y los 3 primeros son para jugar y armar los personajes. El cuarto es de magia, de todos los tipos de magia, que esto ya yo creo que los jugadores deberían recibir poca información y muy dosificada. Y luego ya empezamos con la familia Corvus, la ciudad de Raven,
con los colores, amenazas, las facciones, las amenazas, secretos profundos y un capítulo del narrador, más luego un relato para empezar. Y unos O sea apéndices, sí. y los apéndices, sí, o sea que es eso, más de la mitad del manual, de hecho la mayoría del manual es ambientación. Es completamente Exactamente. autosuficiente, como dices. Sí, totalmente. Reglas sencillas porque las reglas, aunque sean juegos indie, a mí las mecánicas indie cuando son muchas me resultan tan invasivas a veces como unos cálculos matemáticos. Todo depende del juego, ¿vale? Depende del juego depende de lo que estés jugando. Si es un story game o si es algo más enfocado, algo tipo más PBTA y tal, pues esas reglas te van guiando, pero cuando quieres, en mi caso, quería una experiencia fluida en la que no tengas que estar atento a las reglas. Olvídate de las reglas, simplemente te lo voy a recordar de vez en cuando cómo puedes hacer esto, pero de hecho yo alguna partida de Raven me ha pasado de repente una persona coge su ficha y dice, aquí dice que puedo hacer una maldición. Mi reacción en ese momento ha sido como de extrañeza de, ¿por qué estás mirando la ficha para ver lo que puedes hacer? Tú dime lo que quieres hacer, puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, sabes lo que eres, sabes que estás maldito, sabes cosas, no lo mires. O sea, dímelo, ya lo hacemos, no hace falta, no hace falta. Es el modo Munchkin de todo jugador. Espérate, aquí puedo. No, bueno, A ver, sí, nosotros hacemos la coña del Munchkin narrativo, es decir, que tú tienes esa habilidad, el personaje esa habilidad, y entonces piensas, esto encaja muy bien aquí para aprovecharlo y para. ¿No? Y de paso tener un dado más cuando tire. Pero. claro, ese tipo de cosas. No, bueno, a ver, esto lo he dicho de una forma muy dramática, pero la realidad, a ver, la regla está hecha para eso, es decir, puedes coger tus acciones Corvus, que en plan de, pues, conoces todos los secretos de los cementerios y cualquiera te puede contar algo sobre cualquier persona que ha muerto, ¿no? Algo que tiene el nigromante. Está hecho para que tú lo veas y lo puedas utilizar. Lo que pasa que me refiero que muchas veces a la hora de dirigir se me olvidan las reglas y de hecho hay veces que igual tiramos una vez, dos en toda la partida, incluso ninguna. Y bueno, siempre también tirar un poco para darle esa incertidumbre, ¿no? Y porque está muy bonito ver a los gatos y los cuervos. Sí. Pero claro, hay veces que ya se me olvidan las reglas porque estás tirando de los ganchos que tiene el personaje, de su persona amada, de los propios misterios y tal. Y no necesitas recurrir a las reglas, ¿no? Las reglas están solo para resolver ciertas situaciones. Pero bueno, está bien que un personaje sepa que es capaz de, por ejemplo, en tu caso, sería el poeta maldito, el pintor maldito, Sí. que puede crear con un cuadro y alterar, crear algo a partir del cuadro. De hecho, dio muchísimo juego. O sea, yo recuerdo esa partida que dio mucho juego el tema de pintar ciertas cosas para ahondar en el misterio, pero todo metido en la narración, que era lo gracioso. O sea, no era eso, no es lo de me salgo del personaje, ahora voy a usar mi poder para pintar y así. Claro. Sino era como de, hostia, es que si ahora lo uso, puedo. Y encaja. Vas encajando piezas. Y luego tiras porque es lo que dices tú. Vas a ver si se lía o no se lía por hacer eso. Sí, lo has explicado mejor que yo, efectivamente. No es mira, aquí dice que tengo un poder, sino simplemente es voy a pintar en un cuadro algo que se va a hacer realidad y tal. Lo expresas de una forma también inmersiva. Estás utilizando tu poder, pero... Claro, y luego tiras... Se te da bien, o sea, el personaje se te da bien eso, es normal que lo haga. O sea, no es... Exacto. Sí, es porque además otra de las claves de las reglas es aquello de, oye, voy a, no sé, abrir esta cerradura de una caja fuerte que tiene la orden, pues hago una tirada. No, vamos a ver, tus personajes, pongamos, tienen experiencia robando cosas, bueno, pues, ¿hay alguna amenaza? No, pues lo abres, ya está, no tiene más. Lo importante es lo que hay dentro. Porque lo puedan pillar en ese momento. No vean que no lo habrá o no, pero que haya el giro. Exacto, lo que hay que ver es... Exacto, la cosa es ver, ¿es importante esa escena? Es decir, primero, ¿esta aporta algo? ¿Hay realmente una amenaza grave ahí detrás? ¿Hay algo que pueda pasar que sea divertido? Bueno, entonces hay una amenaza detrás. Si no, igual es más interesante que vea lo que hay en la caja que le va a revelar. En plan de, es que es una carta escrita por tu madre en la que menciona tu nombre. Y te quedas con la cara de que, ¿por qué? Y eso es lo que te genera un poco... giro narrativo, ¿no? Depende, es todo valorar lo que quieres, pero evitar el tema de, bueno, voy a tirar porque ahí a ver si me ve el guardia. Es que eso no es divertido. La cuestión no es que te vea el guardia, sino qué pasa con lo que hay dentro. Sí, tuvimos ya de Corvus en ese sentido, yo creo que pilló muy bien, cuando nos dirigió pilló muy bien el sentido del juego y
Y hay unos cuantos giros de estos. Eso es. Qué Son duro. los divertidos. O sea, aún recuerdo el amante del personaje de Sayu pidiéndole que si nos dejaba encerrados con un fantasma para que nos matase el fantasma. Y se iba con él. Porque claro, Esta estuve, ¿eh? De dejaros sí, estuve a pringando con el punto de... fantasma, Eh, pero porque me lo pedía el personaje, pero luego dije, joder, si es que son tu familia. Y uno de ellos te salvó y uno de ellos no sé qué. Y, venga, va, qué coñazo de familia. Muy divertido. Sí, Muy sí. divertido. Sí, es muy divertido. Y Sí. eso es la aventura, era la aventura, pero sacas elementos de los personajes a medida de y queda una historia, no sé, redonda, o sea, es que te queda muy... Vuelvo a Me poner alegra un montón aquí esa escuchar. pequeña aventura que jugamos. Por si alguno quiere vernos muy góticos y muy intensos, a Tiza, a mí y al señor Tato. Tato Joaquín. Fueron Sí, por eso, favor. dos sesioncitas y más la sesión Y la cero. sesión cero, sí. Además cortitas, así que es bastante disfrutable. Y os daréis podréis ver perfectamente cómo funciona el juego, porque eso, intentamos explorar ciertas mecánicas, la magia y todo. Y eso, y más luego el máster cabroncete que es Corvus, que nos ponía peligros todo el rato y era capaz de integrar dentro de la historia cosas que le habíamos dado en la sesión cero como personajes. El reloj. Y quedó tu reloj, que fue una cosa que dijiste un poco, un elemento Tengo más, un y reloj al final de mi tío, no sé qué. El reloj tiene y unas tuvo vueltas. importancia en la historia, pues creo que incluso fundamental. Y vamos a dejarlo aquí, ¿no? Sí, Yo sí. creo que Qué maravilla. creo que todo el mundo se ha enterado un poquito mejor de las posibilidades que tiene el Kickstarter, que se puede conseguir está hecho como lanzamiento al extranjero, pero que se puede elegir el idioma una vez que se termine el Kickstarter, que le quedan 9 días, que no sé cuántas metas lleva desbloqueadas, que son 20 las que lleva, no sé, pero son un montón. 6 aventuras, un mapa de la ciudad, varios mapas de... Bueno, al menos otro mapa de los arquetipos de la habitación, varios arquetipos nuevos, cartas de la familia, de peligros, de localizaciones, no sé, si es que hay muchas cosas. El periódico lleno de semillas de aventura con las noticias de Raven tras ser pasados por el filtro de la orden. Es decir, ¿cómo serían? Las noticias oficiales. Las noticias oficiales del gobierno. Exacto. Y todo lo que está por llegar, que ha dejado caer varias cosas, Daniel, como que hay otros 2 periódicos más. Hay más arquetipos, hay más aventuras. Final va a venir un No digo nada, ¿cuántos periódicos? No lo sé. Aquí igual he dicho algo que no debía, no lo sé. No sé, los que dé tiempo, sí, da igual. Y si Sí, solo hay 2, ya está. Y si hay 3, pues mejor. Al final te llegará un camión con... Tengo lo de Raven. Con todo lo que... Con 5 porteadores allí. Debería traerle un cuervo. Sí, pero bueno. El cuervo no podemos, no lo hernias al cuervo. Esa será la meta ultimísima, un cuervo. Un cuervo. Hostia. Y nada, eso, que podéis conseguirlo. No sé si tengo puesta otra vez la página del Kickstarter. La dejaremos en la descripción del vídeo cuando lo subamos a YouTube. Con alguna cosita más, como enlace a la partida que hicimos en el canal el año pasado. Y la entrevista que hicimos el año pasado, La entrevista que hicimos ahí el año pasado. más en detalle del sistema. Ahí sí que... Porque aquí no habíamos jugado y teníamos muchas dudas de cómo va esto, cómo funciona esto. Sí. O sea, el Liquid, pero... Por ejemplo, Riz Wolf, que ha sido bastante activo y que ha estado preguntando cosas interesantes, parece que la ha llamado, así que quizás te venga bien ver la entrevista que le hicimos el año pasado, porque entramos más en detalle en el mundo de Raven, la magia, el sistema. Cómo funciona. Y visto que te está gustando mucho y que te cae muy bien la logia, pues a lo mejor deberías verla. Aunque no sale la logia, la aventura. Sí, aunque no sale la logia.
Era una aventura Pero, para coger el tono del juego, pero no se veía la ciudad. No se veía el trasfondo, porque es una aventura que es en una casa afuera. Pero está Sí. muy bien porque te permite ver el ambiente, jugar con los personajes y demás. Y no ves ninguna de las. De todo esto Pero de la ambientación. Que... es una aventura introductoria para eso, para familiarizarte con la familia, con elementos clave como son, en este caso, los gatos. Un poco las reglas básicas de la ambientación. Y eso, empezar a moverte en este universo tenebroso y neblinoso. Muchísimas gracias, Daniel, por venir otra vez, que somos muy pues pesados y muchas siempre te gracias. queremos aquí. No, yo al revés, yo encantadísimo de estar. Muchísimas gracias por invitarme otra vez, que es siempre un auténtico placer. Muy ameno y muy Y divertido. bueno, pues vamos a refugiarnos antes de que la niebla se acerque más a nuestras casas y de que los cuervos empiecen a graznar reclamando nuestra alma. Yo voy a hacer una raid. Ahí está. Esta pifia Así comunal que que, están jugando a Dungeon World. bien, Totalmente. yo vuelvo a Cerrar las enseñar contraventanas. lo precioso que es que es muy bonito Es muy el bonito. arte y más luego la maquetación se lee muy bien. Eso es una cosa que yo agradezco mucho, que me cuesta mucho Sí, leer a veces. la maquetación de Claudia Andrade ha quedado muy, muy bien. Mm, Ha tenido que trabajarlo mucho ahí. Pues sí. Y ya le he nada, dado y ahora sí, cuando acabe decimos eso. ya está. Esperamos que sea un Kickstarter más exitoso de lo que ya es. Y nos vemos en las Pues mesas a ver si y en la pilla mansión algún Corvus. pelotazo de esos de que lo vea algún mega streamer americano, lo promociona de golpe porque le ha molado Sí. y de repente dice ahí. Y dice, ahora lo lanzo. Estaría muy bien, la verdad. Bueno, pues Pues- muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Pues decid adiós y nos vemos. Luego. Que Nos los vamos. cuervos sean Hasta propicios. luego. Adiós.